Hola, muchos saludos. Soy Carmen Gómez Pezuela, trabajo en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y les agradezco mucho la oportunidad de participar en este foro. Como verán por el título de la ponencia, abordaré el uso de una estrategia o un método de investigación que se llama recuerdo estimulado para explorar una variante de lectura académica en inglés. Esta información parte de un proyecto enfocado a investigar una variante de lectura con propósitos académicos relacionada con la necesidad de obtener y utilizar información que solo está disponible en inglés, una actividad bastante común al consultar textos especializados como parte de la formación universitaria en diferentes áreas de estudio. Por ejemplo, en las licenciaturas de Ciencias Biológicas que se imparten en la universidad donde trabajo, como enfermería, farmacología, biología, medicina, entre otras licenciaturas. Por ello, los participantes son estudiantes universitarios con la característica de que durante la secundaria o la preparatoria habían estudiado muy poco inglés o nada, sin embargo utilizaban esta lengua de manera constante como parte de las actividades académicas. Para esta ponencia me voy a enfocar en uno de los objetivos particulares, que es explorar los procesos cognitivos y socioafectivos que permiten a los lectores obtener información en su área de conocimiento. Para llevar a cabo este último objetivo, a continuación abordaré las características del recuerdo estimulado, así como su relevancia para recabar información para conocer la variante de lectura en inglés con propósitos académicos de esta investigación. Para contextualizar esta variante de lectura, primero es necesario recordar cómo se ha desarrollado teórica y metodológicamente la lectura en inglés con propósitos académicos en la lingüística aplicada. El elemento principal es que se le ha estudiado como una habilidad que se puede aislar de otras habilidades. Se le ubica como un subgrupo o un derivado del inglés con propósitos específicos y a su vez del inglés con propósitos académicos. Se sitúa dentro de un salón de clase, básicamente dentro de la clase de inglés. Un lector eficiente guía el proceso de aprendizaje, en este caso la profesora o el profesor de lengua. Parte de los contenidos que se enseñan es la culturación del discurso académico, ya sea en general o en el área de estudios del lector. Se realiza un análisis de necesidades por parte del profesor o la profesora de lengua y por lo tanto se utilizan materiales didactizados y graduados. Por su parte, la variante que se explora en esta investigación es complementaria a otras habilidades y conocimientos especializados respecto a los temas que se consultan y por eso se le debe de analizar en conjunto con otras actividades. Los lectores no buscan aprender la lengua y surge como una necesidad de información. No son aprendientes de lengua, sino usuarios. No involucra escenarios de segunda lengua o lengua extranjera, por lo tanto no se ubican en un salón de clase. La oralidad en la lengua materna es un elemento complementario para consolidar el conocimiento. Se utiliza el inglés y el español a la par, por eso podemos hablar de translingualismo. Y por experiencias previas y cotidianas, además de la repetición de actividades, los lectores desarrollan familiaridad con el tipo de textos, vocabulario y los contenidos del área de estudio. Para abordar el aspecto metodológico de esta investigación, si el objeto de análisis determina la selección del enfoque de investigación, los métodos y las estrategias,
Para esta investigación, como lo representa el esquema de los círculos, se requiere distinguir una variante de lectura académica en inglés, a partir de las características de los lectores, que como dijimos son usuarios de la lengua, no aprendientes, los propósitos específicos por los cuales consultan determinados textos y los contextos donde se desarrolla la actividad. Es así que aproximaciones de análisis a la lectura en inglés con propósitos académicos, como lo ha desarrollado convencionalmente la lingüística aplicada, resultan no solo previsibles, sino equivocadas. Preguntas como ¿qué información arrojaría un examen de comprensión de lectura en general? ¿Cuál sería la función de los criterios de evaluación? ¿Cómo diferenciar a los lectores, sus propósitos de lectura, los textos que consultan y los contextos? ¿Y cómo analizar los procesos de adquirir y utilizar la información del inglés? Serían los que guían la metodología. Para determinar la relevancia del recuerdo estimulado para explorar esta variante de lectura, nos sirve subrayar algunas de sus características. Este método se apega al paradigma de la investigación cualitativa. Provee una narración detallada de elementos introspectivos como procesos cognitivos, actitudes, emociones, conductas, entre otros. Su conducción se divide en dos fases. La primera es cuando el participante o la participante realiza la actividad que se quiere analizar y esta experiencia es videograbada. La segunda es cuando el participante o la participante narra a la investigadora lo experimentado al observar la grabación. Por lo tanto, el participante es quien recuerda a partir de un estímulo, que en este caso es estar viendo la grabación. Este método se puede conducir de manera individual o grupal. La evidencia se construye a partir del análisis entre la participante e investigadora y por lo tanto la participante se involucra de manera activa en el análisis. Como todo instrumento para recabar evidencia, el recuerdo estimulado tiene ventajas y desventajas. Algunas de sus características hacen que se cuestione la validez y confiabilidad de la información que se obtiene, en particular su capacidad real de recordar con precisión lo que sucedía mentalmente en el momento de la acción. También la viabilidad de representar mediante palabras lo que pasaba en la mente del participante. A pesar de esto, hay otros elementos muy importantes de esta herramienta que justifican ampliamente su conducción. Entre otras, con el recuerdo estimulado es posible enfocar la atención en una experiencia en concreto. También es posible obtener información detallada sobre las fases y procedimientos de una actividad y permite conocer diferencias y coincidencias entre diferentes personas cuando experimentan la realización de una misma actividad. Después de identificar las características del recuerdo estimulado, así como la evidencia que se busca obtener, es posible identificar la relevancia de su conducción. Una muestra de la evidencia que les presentaré es parte de un estudio de caso donde los participantes son estudiantes de ciencias biológicas, que habían estudiado muy poco o nada de inglés cuando llegaron a la universidad, no estaban tomando en el momento de la investigación clases de inglés, ni les interesaba tomarlas. Requerían consultar textos especializados como manuales, revistas, libros de texto, todos ellos en inglés, y de manera recurrente leían para realizar actividades bien definidas como prácticas de laboratorio, comparar protocolos de investigación, aprender procesos, conceptos, entre otros. Además, una vez que obtenían la información, la utilizaban inmediata y directamente en otras actividades de su formación profesional.
Para esta investigación, el recuerdo estimulado resulta muy útil, pues permite caracterizar de manera detallada la variante de lectura en inglés con propósitos académicos, contextualizar lo que hacen los participantes, ya que se realiza fuera del salón de clase y sin la guía didáctica del profesor, así como conocer la manera en que los participantes interpretan lo que realizan. A continuación, verán un fragmento de la segunda fase del recuerdo estimulado, con el objetivo de ejemplificar algunos de los aspectos que se abordaron con una misma participante. Lo que verán en 2 minutos es la edición de 3 sesiones diferentes con la misma participante. También yo creo que me ayuda a concentrarme porque, y aparte como que no me aburro. Porque si lo leo así todo, algunas Claro. veces, algunas cosas, sí, pues todos los azúcares tienen, todos los carbohidratos tienen pues esta estructura, están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, Ajá. y pues tienen los mismos OHs. Ni siquiera le puse, o sea, como que fui, o sea, lo leí, pero dije, había terminado la oración, y dije entre mí, ya lo leíste, pero ¿qué entendiste de eso? ¿O qué se te quedó después de que lo leí? Dije, bueno, ya, la que sigue. Y eso nunca lo hacía. Quiero que veas tu cara. Sí, para que me acuerde. Bien, haber buscado las palabras, o sea, su definición. Ajá, o sea, como en Google, pero en general, ¿no? Como el concepto, el Por término. ejemplo, o a ver, no sé, si dice pergelatinizado, como darme una idea de cómo es físicamente. Una imagen. O algo así. O sea, Exacto. siento que no me bastaba con saber qué significado era en español como para totalmente entenderlo. O sea, como que necesitabas un poco más de información del término. Sí, y así Claro. yo siento que, ¿Qué sientes? no sé, siento que no me pierdo o como que me concentro más. No Como sé. que te dijera aquí, sí, ¿no? Ok. ¿Y eso te pasa regularmente cuando lees textos en inglés? ¿O es difícil para ti concentrar? No, creo que siempre me pasa. Porque aparte de que tengo que entenderle, es así como, si de por sí en español es que te estar así, o sea, para entenderle, pues en inglés es como... Los elementos introspectivos que refirió esta participante respecto a la variante de lectura en inglés con propósitos académicos que desarrolla son muy variados. Esta información no hubiera sido posible de obtener en una sola sesión. De ahí la importancia de conducir varias sesiones utilizando el recuerdo estimulado con un mismo participante, pero realizando una misma actividad. Lo que muestra esta evidencia es que la lectura es una habilidad que difícilmente se puede evaluar únicamente a partir de criterios normativos de manera transversal. Aunque los textos que se utilizaron en las 3 sesiones fueron similares, diferentes factores como el conocimiento previo sobre el tema, la actividad en la que iba a utilizar la información o incluso el cansancio, influyeron la manera en cómo la participante define y experimenta a la lectura en inglés con propósitos académicos como parte de las actividades de su formación profesional. Aunque existen importantes investigaciones respecto al uso del recuerdo estimulado para estudiar la lectura en inglés con propósitos académicos, como lo desarrolla de manera convencional la lingüística aplicada, faltan investigaciones que aborden prácticas alternativas, principalmente fuera de la clase de inglés. Aquí incluyo algunas de las referencias básicas respecto al uso del recuerdo estimulado como método de investigación. Si algún participante estuviera interesado en la conducción de este método y en poder compartirme su investigación, me gustaría mucho poder contactarlo. Respecto a una variante de lectura en inglés con propósitos académicos, permite observar la complejidad y las posibles otras variantes que hay actualmente respecto a esta actividad. En este caso, el conocimiento especializado de la lectora sobre los temas que consulta, su experiencia en procesos de autogestión de la información como estudiante con varios años de práctica, es decir, de varios años de lectura académica,
con conocimientos especializados como la consulta de textos académicos en español y en inglés, entre otros, no solo cuestionan ciertas convenciones como qué es leer bien, cómo se usa el inglés de manera correcta o cómo se debe evaluar la lectura en inglés con propósitos académicos. Finalmente, quisiera subrayar que el uso del recuerdo estimulado es una técnica de investigación con un amplio potencial de investigación en el contexto nacional. Les agradezco mucho